Ustedes recuerdan que cuando estuvo aquí el director de ONESBIE, que el ingeniero Reyes Madera, Leonardo Reyes Madera, le estuvimos preguntando por las condiciones en que se encuentran nuestras escuelas públicas ubicadas cerca de las fallas geológicas que tenemos en República Dominicana y que podrían sucumbir ante un posible terremoto. Él habló del estudio que hicieron hace unos años de 300 escuelas ubicadas en las diferentes fallas y de las recomendaciones que hicieron para reforzar las estructuras y convertirlas en sismos resistentes a el Ministerio de Educación. Hoy salió la noticia de que precisamente el director de infraestructura escolar va a haber una licitación para reparar 1.300 escuelas con problemas. En ese momento le preguntábamos al director de ONESBIE precisamente cuántas habían sido referidas como que necesitaban reparación y cuántas habían sido reparadas. Y estamos viendo que ahora se va a iniciar este proceso de reparar 1.300 planteles que están en condiciones de deterioro estructural. Por eso nosotros tenemos en el día de hoy a Juan Valdés. Lo habíamos invitado la semana pasada. Casualmente, todos estos temas se están alineando con un fin y esperamos que sea positivo. Quien es presidente del Colectivo Ciudadano para la Calidad Educativa. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Juan. Un placer, muchas Te gracias. habíamos invitado precisamente por la preocupación que tenemos con relación a las escuelas, los hospitales también, etcétera, pero lo que concierne educación a las escuelas y las condiciones. Hemos visto últimamente, después sobre todo de lo que ocurrió en Jet Set, cómo empiezan a subir más videos de las condiciones en que están muchas de las escuelas, lo que pasó en Barahona, sí, con el techo que se cayó de una parte del techo de una de las escuelas, y también hemos visto que algunas han empezado a ser reparadas. Nos referimos a 2 escuelas de La Vega. Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasó en Barahona y este es el reforzamiento de las escuelas en La Vega. Pero yo quiero saber, nosotras queremos saber cuál es la verdadera situación de nuestras escuelas. Si ustedes tienen... Claro que sí. Además de ser el presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, soy también el director del Observatorio Educativo de la ADP. Y nosotros hemos hecho una multiplicidad de estudios denunciando las pésimas condiciones en que está la infraestructura escolar pública. El director de construcciones escolares dice que van a reparar 1.300 aulas. Sin embargo, en lo que fue el informe de rendición de cuenta de todo el año 2024, solo se dio mantenimiento a 1.172 escuelas en 12 meses. Yo me pregunto cómo en 3 meses, antes de iniciar el año escolar, que es lo que falta, se van a intervenir 1.300 escuelas, cuando en todo un año solo pudieron trabajar con 1.172. Pero hay algo, perdóname que te interrumpa, se le dio mantenimiento y es verdad que esta información está, sí, claro, en el Ministerio de Obras Públicas, pero no habla de reforzamiento estructural. No. Una cosa es el mantenimiento, impermeabilización, pintura, sí, pañete, etcétera. Y otra cosa es lo más importante, el refuerzo estructural de edificaciones que no están construidas con el código antisísmico, sobre todo el más actualizado y que están cerca de fallas. Mira, el mayor reto de la educación dominicana es la ineficiencia en la gestión del Ministerio de Educación. En 2012, esto comenzó con Josefina Pimentel, cuando se hizo la determinación de todas las escuelas que se encuentran en las fallas sísmicas del país. Se trabajó inicialmente con 300 escuelas. En 2015, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad y el ingeniero que hoy dirige la ONESBIE hicieron un estudio donde determinaron 250 y tantas escuelas. En 2022, Ángel Hernández y la ONESBIE firman un acuerdo para intervenir 252 escuelas. Sin embargo, cuando él vino aquí hace 11 días, nos habló de 42 escuelas apenas. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto muy inferior a lo que requiere lo que es mantenimiento escolar, construcciones escolar y reforzamiento estructural. Y esto se ve agravado por la ineficiencia que caracteriza la operación del Ministerio de Educación. Aunque tú me dices que el mantenimiento no incluye esto, cuando una persona va a una escuela a dar mantenimiento y se da cuenta que hay un techo que tiene filtraciones, que puede colapsar ante cualquier movimiento sísmico o sin un sismo, ya pasó en Barahona. Aquí tenemos escuelas con columnas simplemente pendiendo de un hilo para irse abajo.
en este país tenemos 7.600 escuelas públicas, de las cuales el 72% tiene problemas de mantenimiento. Las escuelas públicas de este país que se han construido a partir de 2012, cuando empezó el gran boom de construcción, se construyeron 18.000 aulas, pero esas escuelas siguen con las mismas fallas estructurales que las escuelas viejas. Ahora, señores, cuando llueve, en gran parte de las escuelas se da el peor de los casos, que son las filtraciones. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en JetSet. Nosotros llevamos 5 años de informes urgiendo al Ministerio de Educación a reforzar la infraestructura escolar. No es simplemente un tema sísmico, es un tema de que se van deteriorando, los contratos que se asignan, hay que volver cada año a hacer lo mismo porque no tienen calidad en la ejecución. Además, teniendo 7.600 escuelas públicas y sabiendo el clima que tenemos acá y el deterioro acumulado, ¿cómo es que en un año solo se hacen 1.172 reparaciones? Y yo insisto en algo, ¿cómo van a hacer 1.300 intervenciones en 3 meses, que es lo que falta para iniciar el año escolar, si en todo un año solamente pudieron hacer 1.100? Yo creo que lo primero que el ministro Luis Miguel de Camps debe hacer en ese sentido es tener un equipo ahí especializado que realmente haga el trabajo y que supervise y audite. Señores, yo les insisto, yo tengo 35 años dando seguimiento al Ministerio de Educación y aquí no ha cambiado los mismos casos de corrupción, los mismos casos de ineficiencia interna, que son los que llevan a todo esto. Fíjense, las escuelas públicas operan con una sobrepoblación de casi 15 estudiantes por aula. En lugar de 30 tienen 45, 50 niños. Cualquier movimiento sísmico, cualquier falla, como la que se dio en Barahona, serían muertes de miles de personas. Pero Juan, realmente es un problema de recursos, porque lo que hemos escuchado en años anteriores es que el ministerio no ha llegado a ejecutar el 4%. Bueno, y es peor de ahí, Diana, porque cuando tú ves la asignación del plan operativo anual y el plan anual de compras del Ministerio de Educación, el año antepasado se asignó más dinero a la compra de guaguas que a la reparación de escuelas. Cuando tú revisas el plan anual, y ese fue el año que sobraron 22.000 millones del presupuesto. Imágenes. Estamos hablando de una subejecución presupuestaria. Diana, el problema es ineficiencia, no es dinero. Desde que se ejecutó el 4% de 2012, un solo año se ha ejecutado todo el dinero del 4% para la educación. El 4% para la educación ha tenido una subejecución durante más de 12 años ya. Juan. El problema no es dinero, el problema es que tenemos funcionarios incompetentes dirigiendo el Ministerio de Educación Juan, que estamos no dan resultados. Estamos viendo imágenes de algunos centros educativos en diferentes puntos del país. Ustedes hacen una evaluación al cierre y al inicio del año escolar. Correcto. En esa evaluación me gustaría saber en qué provincias, porque uno pensaría que esto solamente se da en lugares muy remotos de nuestras provincias, pero quiero que la gente lo entienda y lo vea más cercano. ¿En cuáles provincias hay situaciones con las escuelas y en qué cantidad ustedes notaron no problemas estructurales, sino problemas en general de mantenimiento de las escuelas? El problema es a nivel nacional porque es un departamento de construcciones escolares, de mantenimiento y de seguimiento a estas. Y realmente tú tienes un país con el mismo clima a nivel nacional. La principal problemática que tenemos actualmente son fisuras en las paredes, tenemos filtraciones, y tenemos áreas a medio construir. Eso que estás viendo ahí, lo que estamos viendo ahí precisamente es un área medio construida o abandonada el inicio de la construcción, donde las varillas se están oxidando, ya no van a servir, las bolsas de cemento están dejadas a la intemperie y hay un acúmulo de escombros y de basura. Esa obra, el salón multiusos, tengo entendido, de ese liceo no ha sido continuada. No, mira, eso que tú ves en pantalla es el día a día de la escuela pública dominicana. La gente no entiende que aquí no tenemos escuelas públicas, sino guarderías públicas, porque ni siquiera cumplen con los estándares básicos. Yo soy acreditador internacional de centros educativos y viajo a todo el mundo a evaluar escuelas para determinar si cumplen con los criterios necesarios mínimos de infraestructura, de convivencia, de ventilación, de iluminación, de mobiliario. Y las escuelas públicas dominicanas no pasarían ni siquiera la prueba más básica de calidad educativa para llamarse una escuela. No podrían atravesar un proceso de acreditación internacional como los que yo hago, por ejemplo. Entonces, esto no es nuevo.
Nosotros llevamos años alertando que lamentablemente la infraestructura escolar de la República Dominicana no cumple con los criterios básicos de lo que es una escuela estándar a nivel internacional. Como decía Diana, el problema no es el dinero. Le sobra dinero, aunque yo creo en este momento que hay un problema, sí, de presupuesto. Por ejemplo, el ministerio ha prometido que va a llevar a un 72% la cobertura de las escuelas del nivel inicial, donde están los niños de 3 a 5 años. Hoy está en un 54%, pero para tú llevarlo a un 72%, tú tendrías que construir 1.300 aulas en 3 meses. Y el año pasado el Ministerio de Educación solo fue capaz de construir en todo un año 996 aulas. Entonces, yo creo que el ministerio no ha priorizado. El año que viene, déjenme decirles, se van a quedar fuera de la escuela más de 400,000 niños dominicanos por no tener las aulas necesarias. Cuando usted revisa la Oficina Nacional de Estadísticas, ¿qué cantidad de población hay de los niños entre 1 y 5 años? Supera el 1.000.000 de niños. Y la escuela pública ni siquiera tiene 280,000 niños en ese rango de edad. Esos niños que mencionas son los que reubican en centros privados pagados por el Eso Estado. es otra farsa, no hay tal reubicación. Yo soy director de un colegio privado y yo te puedo decir que llevar a un niño de una escuela pública a un colegio privado es casi imposible por varias razones. No tienen el mismo uniforme, no usan los mismos libros, no tienen el mismo horario. Es un imposible. Aunque es un currículo nacional, cuando tú llevas un niño de una escuela pública a un colegio privado, tú lo estás sometiendo a un trauma. Los colegios privados no dan desayuno, que está obligado en la escuela pública, no dan almuerzo, no dan mobiliario, no dan utensilios escolares, que la escuela pública está... Y lo peor, los libros de texto. Por ejemplo, Ángel Hernández hizo un grupo de libros de texto con cientos de errores. Ningún colegio privado de este país usa eso. Entonces, ¿cómo tú vas a trabajar con niños con un currículo, aunque es nacional, con un material totalmente distinto al de las escuelas públicas? Cuando nosotros pedimos en el observatorio el listado de escuelas donde iban a pasar esos niños, ni siquiera 100 escuelas. Y tú estás hablando de cientos de miles de niños que se quedan fuera de la escuela pública, que no tienen otra opción y que tampoco los colegios privados del país lo pueden acoger. Eso es todo una farsa, eso fue todo un cuento que se le vendió a este país. Nosotros hemos exigido que las construcciones y reparaciones escolares sean priorizadas en el presupuesto, que no lo están para este año, María Cela, porque estamos hablando que ni siquiera, tú estás hablando de que ellos prometieron hacer 1.300 reparaciones y mantenimientos. Bueno, eso fue lo que se prometió el año pasado igual, con 4.000 millones. ¿Y qué pudieron ejecutar en todo un año? Entonces es como dices, falta de eficiencia. ¿Es sobre ineficiencia? todo. Sí, porque si tú tienes las recomendaciones con los planos, con todo el reforzamiento, lo que hay que hacer en el caso estructural, en el caso para convertirlas en sismos resistentes, que eso es fundamental, señores, porque estamos en un país ubicado no solo en el trayecto de los huracanes, sino también en zona sísmica. Entonces, en fallas importantes. ¿Pero qué justifica que en 12 años solo 42 centros hayan sido intervenidos? Lo que decía el director de ONESVI era que se le daba la recomendación a las instituciones, porque no solamente es al Ministerio de Educación, a otras instituciones también, y que luego tardaba todo, pero que él había visto que ahora se estaba hablando de iniciar las licitaciones. Y como vimos, hoy fue el anuncio. El problema del Ministerio de Educación es un capricho de cada gestión. Todo el que llega ahí, llega con sus ideas, no respetan las investigaciones, no respetan los estudios, no las hacen, no respetan la ciencia como educación. O sea, lamentablemente, el Ministerio de Educación necesita un enfoque totalmente distinto. El gobierno dominicano tiene su mayor deuda en este país en el Ministerio de Educación. Y nosotros, quienes representamos a la comunidad educativa, estamos rezando porque algún día la educación dominicana se tome en serio y que esos niños no sigan viviendo en riesgo día a día. Señores, son 2.2 millones de niños que van a escuelas que no son apropiadas para una educación moderna y ni siquiera son seguras por el tema esto de la infraestructura. También depende de la ciudadanía convertir esto en una preocupación nacional, no en una de las de menor puntuación cada vez que se hace encuesta. La educación debería ser una de las cosas pero el que gobierno más tiene nos que invertir en los medios de comunicación en priorizar el tema de la educación. Exacto. Porque aquí los medios de comunicación te hablan de todo tipo de trivialidades y farándulas, exacto, pero el tema educativo no está en los medios, aquí está.
pero en la mayoría Pero de los por medios eso estamos eso no viendo se lo que trata. estamos viendo. Gracias, Sí, sí, Juan, sí. por haber estado con nosotros. Cómo no. Esto era importante que lo hiciéramos porque hoy se hizo ese anuncio. Ya lo habíamos tocado con el director de ONESVIE y esperamos que esas 1.300 escuelas sean intervenidas de esa manera. Vamos a estar ahí, nosotros vamos a estar dándole seguimiento. Ok, No, y gracias. abiertas las puertas para que el Ministerio de Educación entonces dé sus Venga explicaciones. a decirnos qué es lo que quieren hacer y qué es lo